Bueno, y nos tenemos que ir en vivo a la Argentina con Mariela Diegues, que también nos va a hablar de un tema donde la justicia y la política se combinan. Mariela, buenas tardes, ¿cómo estás? Darío, buenas tardes. Y así es como vos decís, porque el presidente Javier Milei propuso a dos nuevos integrantes para la Corte Suprema de la Nación, que actualmente son 5 los integrantes, actualmente hay 4, hay un cargo vacante desde que se jubiló la jueza Hayton de Nolasco. Hay que cubrir esa vacante que no se cubrió durante el gobierno de Alberto Fernández y a fin de año se va a producir otra vacante con la jubilación de uno de los jueces. El presidente Javier Milei propuso al juez federal Ariel Lijo y al académico Manuel García Mansilla. Me acompaña en este momento el abogado constitucionalista Diego Armesto. Doctor, ¿qué es lo que establece la Constitución de la Nación Argentina respecto de la Corte Suprema y qué es lo que luego se puede reglamentar que puede cambiar el Congreso de la Nación? A ver, buenos días, Mariela. El tema es el siguiente: la Constitución establece un procedimiento al momento que se tenga que ocupar un sitial en la Corte Suprema. Es una atribución del Poder Ejecutivo donde el presidente propone, como bien dijiste vos, propone candidatos y después es el Senado que le presta acuerdo. Esto es el control político o el control legislativo a la designación de un ministro de la Corte Suprema. Dentro del procedimiento establecido en la Constitución argentina, en el año 2003, el presidente Kirchner hizo un decreto, el 222/03, donde se puso una limitación a la designación de los ministros de la Corte, y en esa limitación de la Corte es la participación ciudadana para poder participar en todo proceso de designación de los ministros de la Corte. Dentro de ello es que las ONG, los ciudadanos comunes, las fundaciones, universidades, en un plazo que se abre entre 15 días, pueden impugnar al candidato o hacer notas a favor del candidato. ¿Por qué ha cambiado la cantidad de integrantes de la Corte Suprema a lo largo de la historia? Porque no existe un numerus clausus en la Constitución argentina. Es decir, si hubiesen seguido el proyecto Alberdi, por más que todos dicen que es la Constitución de Alberdi, pero si hubiesen seguido el proyecto Alberdi, que Alberdi tenía un número, la Constitución... Los constituyentes de 1853-60 no modificaron la cantidad y dejaron al arbitrio del Poder Legislativo la posibilidad de hacer una cantidad de miembros que sea la que el Poder Legislativo necesita. Si vos mirás la historia de la Corte Argentina, siempre fue de 5, hasta Perón, en Perón pasa a 7, golpe del 55, vuelve a 5, Frondizi pide por pedido de la Corte Suprema que se eleve a 7, nunca se lleva a constituir los 7, son 5 hasta 1989, Gobierno de Menem, 1989, modifica la ley y aparece la famosa mayoría automática o la Corte de Menem que pasa a ser de 5 a 9. Tan importante la Corte Suprema, Darío, no solamente para lo que hace a la división de poderes, sino porque tiene la última palabra en cuanto se presenta un conflicto que tiene que ver con los derechos y las garantías de los ciudadanos, ¿no? Te incorporamos, Darío, para que vos puedas también preguntarle al doctor. Gracias, Mariela, ¿cómo estás? Diego. Hola Darío, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien. Bueno, a ver, me gustaría arrancar justamente por el tema del número, porque una de las particularidades, pensar que hoy Argentina tiene 4 jueces nada más, está bien, hay una vacante que está vacía, pero 4 jueces. A nivel mundial debe haber pocos países con tan pocos jueces de la Corte. ¿Esto qué consecuencias tiene? ¿Qué cosas a favor y qué cosas en contra tiene? No, a ver, la Corte de los Estados Unidos desde 1776 funciona con 9. En algún momento ha bajado también la cantidad de miembros. La Corte Suprema, un poco recién lo decía Mariela y lo decía correctamente, tiene un 10 Mariela, si estuviera rindiendo un examen. La función que hace la Corte Suprema es el control de constitucionalidad y convencionalidad. Y es que tiene la última palabra en todo proceso constitucional donde se pongan en juego reglas constitucionales o convencionales. La cantidad de miembros no implica la importancia que reviste el órgano jurisdiccional como cabeza del Poder Judicial, que es la Corte, en cuanto al trabajo de la Corte. Lo que vos tenés que buscar es alguna manera de agilizar el trabajo de la Corte. No implica la cantidad, porque cuando teníamos 9, en la época de Menem, era peor el trabajo y no había forma de... En la Corte se hace un cuello de botella, porque hay un problema en la Argentina desde el año 1994, donde la justicia nacional
que debería ser justicia de la Ciudad de Buenos Aires, la justicia laboral, la justicia comercial, pero es justicia nacional, no permite que el tribunal, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, sea la última palabra en cuestiones que hacen al derecho local de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, vos tenés que la Corte Suprema Argentina termina tratando en un año casi entre 5.000 y 6.000 casos. Cuando vos tomás la Corte de los Estados Unidos, termina tratando en un año judicial aproximadamente 1.000 o 1.200 casos. Si ahí tenés la diferencia en funcionamiento correcto cuando está en juego el derecho federal, o como bien decía Mariela, derechos y garantías constitucionales, y cómo se puede subsanar o descomprimir el cuello de botella que se hace ante la Corte. La cuestión de la cantidad, Darío, es decir, queda al arbitrio del legislador. Es decir, yo creo que la de los 5 miembros, y hoy con 4 la Corte está funcionando. Es decir, vos acordate que por la ley de la Corte Suprema vos adquirís mayoría con 3. El tema se complica si no logras completar los 2 que le pueden faltar a partir de diciembre, se queda con 3. Entonces vos para sacar un fallo en la Corte vas a necesitar la mayoría de los 3, que van a ser los únicos 3 miembros que integran la Corte. Entonces, esto más que el presidente dar los nombres, yo creo que hay que buscar la manera de acordar o buscar consenso para terminar de completar la Corte Suprema de Justicia de Nación en la conformación actual. Clarísimo. Diego, yo tengo una pregunta más y te dejo con Mariela. ¿Qué podemos decir brevemente acerca de estos dos perfiles? Digo, porque son dos perfiles muy diferentes. Ariel Lijo, histórico juez de los tribunales federales de Comodoro Pi en la Argentina, y el otro lado, el caso de García Mansilla, un académico que no viene del palo, vamos a decir, de la justicia federal. A ver, 2 cuestiones. De Lijo me remito a lo dicho por Carlos Pagnin en el Diario de la Nación de hoy. Es decir, yo creo que es el título de esa nota en La Nación, La bandera de la impunidad, es una descripción que hace un periodista de un juez de Comodoro Pi, sabiendo que Comodoro Pi es un edificio que queda aquí en Buenos Aires, en la zona de Retiro, donde caen todas las causas de corrupción y donde las causas de corrupción mayormente duermen el sueño de los justos, y dentro de 15, 20 años estamos hablando de funcionarios que ni siquiera nos vamos a acordar los nombres. En cuanto a Manuel García Mansilla, pierdo la objetividad porque tengo una amistad con él. Me parece que es una de las personas más formadas, más capacitadas, con gran conocimiento de la jurisprudencia y de la historia argentina, de la historia de la Corte, gran conocimiento de la jurisprudencia de los Estados Unidos de Norteamérica, decano de la Universidad Austral, y creo que él sí encuadra en la necesidad de cubrir un lugar en la Corte Suprema y darle a la Corte Suprema el nivel que tiene que tener. La Corte Suprema no puede ser un lugar donde se haga rosca. La Corte Suprema tiene, como dijo Mariela, dictar y decir la última palabra en todas cuestiones donde están en juego los derechos constitucionales y garantías constitucionales. Clarísimo. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor, por todas estas aclaraciones. Entonces se inicia un proceso ahora en el que, presentados los pliegos a través del Ministerio de Justicia de la Nación, el Senado, con una mayoría especial, tiene que aprobar a estos candidatos, incorporando también la opinión ciudadana, Darío.